Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar esta noticia que ha salido en Conectas, que es una plataforma periodística de las Américas, dice acá, que habla sobre las tierras del hijo del presidente Luis Arce Catacora. Estamos hablando de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que es el hijo menor del presidente Luis Arce, que tendría 25 años y que sería propietario de un predio llamado Adán y Eva en Santa Cruz. Esta noticia, que debería ser primera plana de los medios en Bolivia, o por lo menos debería ser considerada en los espacios noticiosos, la verdad es que he estado revisando el día de hoy. Esta noticia salió en la tarde y en la noche, por lo menos los medios que he visto, no le han dado cobertura correspondiente, ¿no? Es una nota que está bastante, o sea, tiene bastantes documentos. Vamos a leer a ver algunas partes más sobresalientes porque es algo largo y es bastante técnico. Una serie de documentos sobre el predio Adán y Eva sirvieron de punto de partida para seguirle la pista al menor de los hijos del presidente de Bolivia, Luis Arce. En este reportaje revelamos cómo Rafael Ernesto Arce Mosqueira está convirtiendo un predio protegido en grandes extensiones de cultivo de maíz y soya. El hijo menor de Luis Arce, a sus 25 años, accedió a un crédito de $3 millones. El predio real Adán y Eva, que de 3 años era de el bosque primario, han sido arrasadas o vertidas en cultivos de maíz y soya. Imágenes satelitales registran focos de calor en Adán y Eva, con una media de 6 alertas por día entre octubre y noviembre de 2024, pese a que las quemas estaban prohibidas por la pausa legal decretada por el presidente ante los asoladores incendios forestales. La institución que debía fiscalizar e investigar estos incendios fue la que en tiempo récord le dio la luz verde al hijo del presidente para desmontar cerca de la mitad del predio pese a ser un bosque de protección. A sus 25 años, como ahora compró la propiedad de Adán y Eva por $3.3 millones, ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia. Esta transacción se completó en el 2021, un año y medio después de que Rafael Ernesto Mosquera dejara de ser funcionario público. Desde entonces se ha acelerado la conversión de este paraíso terrenal en cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra. También obtuvo mediante un trámite express luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras ABT para ampliar los desmontes a casi 1.000 hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque. En las tierras del hijo del presidente tampoco se cumplía un decreto del mandatario boliviano que ordenó una pausa ambiental ecológica en 2024 en todo el país debido a la emergencia de los incendios forestales. Adán y Eva registró incendios durante un mes entre septiembre y octubre, después de la promulgación del decreto supremo 5225 que prohibió las quemas en todo el territorio nacional. Las fuentes consultadas concluyen que el caso Adán y Eva no solo expone el daño irreversible al ecosistema, sino la arbitraria disposición de instituciones del Estado para beneficiar al hijo menor del presidente de Bolivia, en detrimento de la propia naturaleza. Al menos una modificación en el reordenamiento del predio, emitida en tiempo récord poco después de que Rafael adquiriera el predio, y la construcción de un puente durante la actual administración favorecieron indirectamente los negocios agrícolas de Rafael. Una alianza de medios internacionales liderada por Conectas envió solicitudes de información con preguntas detalladas a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que este es el hijo del presidente, Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, Eulogio Núñez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y Luis Roberto Flores, director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras, ABT. Hasta el cierre de este reportaje no se recibió respuesta a las solicitudes. Rafael Ernesto Arce Mosquera es el menor de los dos hijos varones del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y también es el propietario de un pedazo de paraíso terrenal que está siendo convertido en campos de cultivo de soya y maíz, pese a que una serie de leyes y decretos no se prohíben ni instruyen su protección. A ver, eso es repetitivo.
Y aquí está la escritura pública, ¿no? Adán y Eva pasó a manos de Rafael el 11 de noviembre de 2021 por $3.335.485. La escritura pública de transferencia indica que un mes antes de la firma de este documento, el hijo del presidente pagó por anticipado $280.000 y que los 3.055.485 restantes los obtuvo mediante un crédito en el mismo banco donde los anteriores propietarios habían hipotecado el predio. Aquí está los montos. Rafael Ernesto Arce Mosquera con 6 números, soltero, por libre convenio entre partes. Tan. La millonaria transacción se concretó 7 días después de que el vástago Luis Arce cumpliera 25 años de edad y solo un año y medio después de haber dejado de ser funcionario público de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE. Antes, en 2014, cuando tenía 18 años y su padre cumplía 8 años como ministro de Economía, fue contratado como auxiliar de soporte en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. Un ex colega que compartió oficina con él recuerda que cuando llegó a esta institución era un joven callado, aplicado en lo laboral y de pocos ámbitos. Su paso por el sector público terminó un par de meses después de que Evo Morales y su gabinete, del que su padre era ministro, renunciaran a continuar en el gobierno de Bolivia. El 10 de noviembre de 2019, presionados por las protestas generalizadas que denunciaban fraude electoral en favor del movimiento socialismo del que Evo era líder. Con este perfil como Rafael pudo acceder a un crédito millonario si hasta entonces había sido un funcionario público de rango medio y no proviene de una familia adinerada. Esta fue una de las preguntas que se le solicitó responder y que no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta investigación. Por la información pública que se conoce que su padre, el ahora presidente de Bolivia, antes de entrar a la política se ganaba la vida como docente universitario y funcionario público en el Banco Central de Bolivia. El 5 de agosto de 2017, Evo Morales informó a los medios que su ministro de Economía, que lo había acompañado desde el 2006, había sido diagnosticado de cáncer, que estaba vendiendo su único bien inmueble, un apartamento en la ciudad de La Paz, para costear los gastos de salud en el extranjero. Incluso los militantes del MAS organizaron una kermés solidaria destinada a la recaudación de fondos. Como en Bolivia los bancos tienen prohibido brindar información sobre operaciones financieras de personas naturales jurídicas, se consultó a fuentes de la Asociación de Bancos Privados ASOBAN, que hablaron bajo la condición de anonimato sobre los requisitos que deben cumplir una persona que quiere beneficiarse de un crédito similar adquirido por el hijo del presidente. Y bueno, ahí empiezan a hablar de eso, ¿no? Y aquí están los predios de Adán y Eva, cómo se llega ahí, hay el paraíso de Adán y Eva. Y bueno, aquí habla sobre la normativa, ¿no? La reforma agraria y qué normativas, digamos, están vigentes y cómo es que, cuál es el tratamiento de las tierras en Santa Cruz, bueno, todo el país. Básicamente se han ido saltando varias normativas, ¿no? La ABT sobre todo, que es la que estaría dando a lugar todo esto. Un trámite express. Rafael no perdió tiempo. 2 semanas después de que Adán y Eva fuera transferido a su nombre, tocó las puertas de la ABT para pedir la modificación del ROPOP de este predio. La solicitud ingresó el martes 23 de noviembre de 2021 y la ABT no le tomó ni una semana a responder, en realidad 4 días hábiles descontando el fin de semana. El 29 de noviembre emitió un informe técnico. Ese mismo día, Luis Roberto Flores Orellana, que en aquel entonces era el director regional de la ABT Santa Cruz y 2 años después fue nombrado director nacional de esta institución, firmó la resolución administrativa POP 5073-2021 sin hacer una sola observación. De este modo, el ingeniero en electrónica y sistemas, en cuya cédula figura con profesión agricultor, obtuvo licencia para ampliar los desmontes a 948 hectáreas e implementar allí un sistema agrosilvopastoril, una técnica de producción que combina árboles, cultivos, ganado en una misma unidad. Y continuamos con más datos, fotografías de los predios, cómo está desapareciendo el bosque, hay imágenes satelitales también. Me ha parecido demasiado técnica esta parte.
Pero bueno, los entendidos en la materia lo entenderán, ¿no? Aquí están los focos de calor. Y bueno, hay un video también, una fotogalería. Sería interesante ver qué es lo que dice el INSA, el mismo presidente, sobre esta situación, o el ahora candidato por el MAS, Eduardo del Castillo, ¿no? Pero, como les digo, por lo menos el día de hoy, en la noche no hay reflexiones, ni tampoco en los ricos. Sí, están ¿no? Evidente, hay otro. La verdad es que yo pediría al ministro de Justicia o al encargado de la ABT que explique esta situación, ¿no? O que el mismo hijo del presidente, Rafael, entonces explique qué es lo que está pasando, porque esta es una noticia, o sea, de que la familia de Luis Arce, recuerden que el otro hijo está entrometido en todo lo que es este tema de la importación de diésel y gasolina, y tampoco se termina de explicar bien cuál es su rol con el tema del litio. Ahora este otro hijo resulta que es agricultor, habrá que ver en qué está metida la hija, ¿no? Pero lo cierto es que hay varias preguntas que nos hacemos y que no obtenemos respuesta. Les dejo el link de este reportaje en la descripción de este video, y a ver si lo revisan y cada uno vaya sacando sus conclusiones sobre quién nos ha estado gobernando estos últimos años.